Antes de empezar, recomiendo ver este video acerca de la teoría de los números primos. Entonces, para hallar la cantidad de divisores de un número n, primeramente el número debemos expresarlo de esta forma. Es decir, que aplicamos el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que cualquier número n, o sea, n natural, sin incluir al 0, podemos expresarlo de esta forma, como el producto de sus divisores primos elevado a un cierto exponente. Entonces, para hallar la cantidad de divisores efectuamos el producto de sus exponentes aumentados en una unidad. Es decir que a alfa aumentamos en una unidad, eso multiplicamos por beta aumentado en una unidad y también multiplicamos por tita aumentado en una unidad. Esta observación es muy importante. Para poder aplicar esta fórmula, a, b y c deben ser números primos, alfa, beta y tita deben ser números enteros y positivos. Sí o sí. Es decir, que estas dos condiciones deben cumplirse simultáneamente para poder aplicar esta fórmula. Entonces, realmente, ¿qué significa obtener la cantidad de divisores? Cuando obtenemos la cantidad de divisores, realmente estamos sumando la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad. Sabemos que el 1 no es primo ni compuesto. Entonces, procedemos a hallar la cantidad de divisores del número 360. El primer paso siempre es realizar la descomposición en factores primos de dicho número. Y nos queda de esta forma, donde 2, 3 y 5 son números primos y los exponentes, que son 3, 2 y 1, son enteros y positivos. Entonces, para hallar la cantidad de divisores del número 360, lo que hacemos es tomamos los exponentes y vamos aumentando en una unidad. Luego va el 2, aumentamos en una unidad y efectuamos los productos. Luego tomamos el 1 y lo aumentamos en una unidad. Entonces esto sería 4, esto 3 y 2 sería 4 por 3 por 2, que es 24. Entonces la cantidad de divisores, el número 360, sería 24. Ahora veremos otro ejemplo más práctico. Entonces, en este ejemplo tenemos un número, pero en forma de productos. Es decir, que ya no realizamos el primer paso, que sería la descomposición en factores primos. Entonces, analizamos nuestras condiciones. Sabemos que las bases A, B y C deben de ser números primos para poder aplicar directamente la fórmula. Aquí vemos que el 11 es primo, el 7 es primo, pero el 4 no es primo. Entonces, aquí tenemos un problema. Como el 4 no es primo, no podemos hallar directamente la cantidad de divisores con esta fórmula. Pero podemos hacer cumplir la condición. Es decir, que el 4 podemos escribirlo de esta forma, como 2 al cuadrado. Y aquí el exponente se multiplica con la potencia y queda de esta forma, 2 elevado a la cuarta. Entonces, reescribiendo esta expresión, nos queda de la siguiente forma, que sería 2 a la cuarta por 7 al cubo por 11 elevado a la 1. Entonces, volvemos a analizar esta expresión y vemos que las bases son números primos y los exponentes son números enteros y positivos. Entonces, como ya cumple ambas condiciones simultáneamente, ya podemos aplicar la fórmula. Entonces, la cantidad de divisores de este número sería, aumentamos a los exponentes en una unidad y efectuamos el producto entre ellos. Entonces, al 3 lo aumentamos en una unidad y al 1 también lo aumentamos en una unidad. Por lo tanto, la cantidad de divisores nos quedaría de esta forma. 4 más 1, que es 5, 3 más 1, que es 4, y 1 más 1, que es 2. Entonces, 5 por 4, que es 20, por 2 sería 40.